Sí, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario que ya va tomando cada vez más auge en la agenda académica de los juristas cubanos, concretamente a la profesora Yamila González Ferrer y al profesor Yuri Pérez Martínez, que son los artífices de este seminario, por la formal invitación que me han cursado de estar acá. Lamento no estar presente en el seminario y esa presencia en el sentido más este año de presencia física, pero me encuentro por razones de trabajo esta semana en la Universidad de Oriente, y desde acá, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, pues, han tenido la amabilidad de permitirme grabar esta intervención para formar parte del panel relativo a las familias. Y por ello es que, pues, desde acá, pues, mi agradecimiento y además la enhorabuena por el éxito del seminario. En el año 2019 se aprueba la Constitución de la República de Cuba, y de esta Constitución, sin duda, entre los aportes más significativos que tiene la Constitución, la doctrina que ha empezado a estudiar con detenimiento el tema, pues ubica el capítulo 3 del título 5 relativo a las familias. Como he dicho en otras oportunidades, y reitero en esta ocasión, no fue casual que el constituyente hiciera alusión a la familia en sentido plural. Sé que hay detractores utilizando la gramática española y sobre esa base han defendido el criterio de que cuando se habla de familia, con independencia del modelo o constructo familiar, es suficiente con utilizar el singular para hacer alusión a la familia. Pero hay un marcado interés del constituyente y el lenguaje no es neutro cuando utiliza el plural y hace alusión a familias. Si nos detenemos en el estudio de los artículos de la Constitución cubana del 2019, nos percatamos que el constituyente siempre, cuando alude a la familia, lo hace en el número plural. Y con ello hay un sentido, una marcada intención de los autores de la Constitución de regular la pluralidad familiar y de concebir la familia como lo que hoy es, no un modelo único de familia, sino distintos constructos familiares. Y esos distintos constructos familiares tienen su máxima expresión en el artículo 81 de la Constitución, cuando regula el principio de pluralidad familiar. Creo que es un gran acierto que el constituyente haya positivizado en ese artículo 81 este principio. ¿Qué significa el principio de pluralidad familiar? ¿Qué incidencia tiene desde la lectura de los derechos humanos y la lectura de los derechos que están reconocidos en la Constitución, que se regula o se protegen en los distintos modelos familiares? Una lectura pausada del artículo 81 nos permite colegir que a partir de ese artículo el constituyente hace un especial énfasis que los modelos familiares, o que las familias, cualquiera que sea su modelo, cualquiera que sea su constructo, pues tiene una tutela o una protección del ordenamiento jurídico. Desde la Constitución, a partir de la Constitución y posteriormente en las leyes de desarrollo que complementen estos principios que están regulados en los artículos del 81 al 89 de la Constitución, que son los artículos destinados a la regulación de las familias. El artículo 81 implícitamente, por lo tanto, reconoce el derecho que tiene toda persona a construir una familia, cualquiera que sea ese modelo de organización, siempre y cuando ese modelo de organización responda a los principios y valores reconocidos y protegidos por esa Constitución. Y en este orden, el artículo 81 es la llave maestra que nos permite después, en este caso el legislador ordinario, se trate del legislador del Código de las Familias o del legislador de otras normas jurídicas, darle una cobertura a los distintos modelos familiares, sea el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, el Código de los Procesos, las leyes tributarias, cualquiera que sean las leyes laborales, cualquiera que sean las normas jurídicas, estas deben responder a ese principio de pluralidad familiar. El artículo 81, por lo tanto, también regula el derecho que tiene toda persona a constituir una familia, a formar una familia. Y en este sentido, aunque no está expresamente regulado en la norma, pues implícitamente también puede colegirse desde una lectura del artículo 81
el derecho a vivir en familia. O sea, toda persona tiene derecho a vivir en familia. Esto es lo que justifica o sustenta las distintas instituciones de protección y guarda del acogimiento. Y además, por ejemplo, el acogimiento familiar, la figura de la adopción, etcétera, que son figuras que buscan que la persona en las edades tempranas o edades tardías, en el caso del acogimiento familiar, digamos en el otoño de la vida, también puedan pues, vivir en un entorno familiar, por lo que significa, lo que representa en el desarrollo de su espiritualidad y en el desarrollo de su potencialidad, y además potenciando además el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad, que es el valor supremo que el artículo 40 de la Constitución protege y reconoce como valor supremo en el cual se sustentan los derechos constitucionales. Bien, este mosaico familiar que tiene su sede en el artículo 81 permite entonces avisorar y dar una lectura al resto de las normas jurídicas, y en este orden voy a hacer dos observaciones. Primero, del eje lata y del eje ferenda. Del eje lata, hoy el artículo 81 de la Constitución me permite, con el derecho vigente, la lectura que ofrezca de los preceptos que rigen hoy las normas jurídicas infraconstitucionales se hagan conforme al artículo 81. Y por lo tanto, conforme al artículo 81, yo debo proteger o tutelar los distintos modelos familiares. Por supuesto, con independencia de que, a posteriori, con la aprobación del Código de las Familias, se visibilicen estos modelos familiares. ¿Por qué hablo de modelos familiares y por qué se habla de derecho de las familias? Yo creo que desde la Constitución del 2019, hoy hay que hablar de un derecho de las familias y no un derecho de familia. Como siempre hemos hablado de un derecho de los contratos, un derecho de las obligaciones, un derecho de las personas, derechos reales y derechos y sucesiones. O sea, todas las partes que tradicionalmente han formado o han constituido el derecho civil, siempre se ha utilizado el plural para hacer referencia a ella, porque hay diversos contratos, hay diversos derechos reales, hay multitud de obligaciones y a la hora de distintos criterios clasificatorios de las obligaciones, y por supuesto, de acuerdo con la fuente o de acuerdo con sus efectos, hay distintos tipos de sucesiones. Sobre esa base también, hoy hay que hablar de distintos modelos familiares, y aunque hay principios de alcance general que sustentan o que protegen todos los constructos familiares, cada constructo familiar tiene normas ad hoc, o sea, normas que intentan proteger y visibilizar ese concreto constructo familiar, teniendo en cuenta su propia naturaleza. El Código de Familia de 1975, un código progresista y un código cuyos valores hoy, en el 2020, no podemos dejar de reconocer, pero es un código que responde a otro momento histórico. Si bien fue el tercer código de familia de Iberoamérica, y además fue un código que en su momento incluyó instituciones impensables para otros ordenamientos jurídicos iberoamericanos, la evolución del derecho de familia en las últimas décadas, el impacto que ha tenido la tecnología, el impacto que ha tenido la ciencia y el impacto que ha tenido también incluso en el sistema de valores y principios del derecho familiar, ha llevado a una revolución copernicana en este derecho de las familias. Y es por ello que se hace necesaria una reforma del derecho familiar hoy a tono con el artículo 81 de la Constitución. La Constitución del 19 ha puesto extraordinariamente alto el listón del derecho de las familias, y por lo tanto la reforma que se avecina en materia de derecho familiar debe adecuarse a ese listón puesto por los artículos del 81 al 89 en materia familiar y otros preceptos de la Constitución que también tienen un valor transversal e inciden en la construcción de un nuevo derecho de las familias. Y en ese nuevo derecho de las familias, por lo tanto, hay que superar la visión que tiene el Código de la Familia del 75, que atempera esencialmente a una familia matrimonial o una familia heteronormativa, o sea, una familia sustentada en la heterosexualidad de los miembros de la pareja, y una familia, por supuesto, no lo suficientemente inclusiva que permita otros modelos familiares. Suficiente como para constar que el Código de Familia del 75, aunque protege la unión de hecho, la protege indirectamente, porque los protagonistas de la unión de hecho, para que tengan una tutela o una protección jurídica, necesitan de una cobertura jurídica, y esa cobertura la va a encontrar en la tutela que ofrecen los jueces, los tribunales, cuando se tiene éxito el reconocimiento de la unión matrimonial no formalizada, pero fíjese que se reconoce como matrimonio. Y una vez que la unión de hecho se reconoce como matrimonio, en el trámite de ejecución de sentencia se inscribe en la sección correspondiente de matrimonio. O sea,
el principio del consentimiento matrimonial o marital no tiene trascendencia, no trasciende, porque el ordenamiento jurídico familiar vigente te reconoce como matrimonio un proyecto de vida distante del matrimonio, como es el proyecto de vida sustentado en la unión de hecho. Por otras razones, por un fin lógico, por un fin en su momento histórico que obedece a una protección de aquellas familias, aquellos núcleos que estaban desprotegidos y que necesitaban una cobertura, sobre todo en el ámbito del derecho patrimonial familiar, pero aún así no cabe dudas que ese modelo hoy está superado. En consecuencia, la Constitución del 19 nos lleva a un reconocimiento en el nuevo derecho de la familia de los distintos modelos familiares. Dentro de ellos, por supuesto, la familia clásica, la familia matrimonial heteronormativa, pero conjuntamente con la familia matrimonial heteronormativa, necesario es que se visibilice también la familia matrimonial entre personas del mismo sexo. O sea, el reconocimiento de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo como una alternativa más para construir un modelo familiar. Por lo tanto, esta visión heteronormativa debe ser desplazada en una reforma del derecho familiar de manera tal que permita también la familia homoafectiva en su protección, sea una familia homoafectiva sustentada como modelo, como proyecto de vida, la unión de hecho, o sea una familia homoafectiva sustentada en el matrimonio, o sea, ya sea el hecho fundante el matrimonio, ya sea el hecho fundante la unión de hecho. Porque la propia Constitución, el artículo 82, iguala, o sea, ubica en el mismo plano jurídico el matrimonio y la unión de hecho. Deja claro que el matrimonio no es la única fuente que crea relaciones jurídicas familiares, que a la par del matrimonio existe la unión de hecho, que tiene efectos jurídicos y que esa unión de hecho implica un modelo familiar distinto al modelo matrimonial, pero que debe tener una visibilidad como unión de hecho, sin necesidad de ni de la equiparación matrimonial como establecía la Constitución de 40, ni del reconocimiento de la unión matrimonial no formalizada como reguló después o dispuso después y protegió la Constitución del 76. La Constitución del 19 pues ofrece dos alternativas y deja claro, y este es uno de los aportes de la Constitución, que tanto la unión de hecho como el matrimonio tiene como mínimo, como un múltiplo, la figura del afecto, el sentimiento del afecto. El afecto como elemento medular de cualquier constructo familiar. O sea, cualquier constructo familiar protegido y reconocido, visibilizado desde las arenas del derecho, debe tener como elemento común el afecto. De modo tal que la Constitución cubana se convierte en una de las pocas constituciones que lleva al plano constitucional el afecto. De categoría aportada por la psicología, es arropada por el derecho y se eleva al más alto plano, que es en el ámbito constitucional. En consecuencia, todo vínculo familiar sustentado en relaciones afectivas que se adecue a los valores y principios de una sociedad como la cubana debe tener cobija. En consecuencia, es necesario visibilizar esta familia homoafectiva, constituida sobre la base del matrimonio o constituida sobre la base de la unión de hecho. A la par de ello también, incluso dentro de las familias homoafectivas, porque quiero expresar que los conductos familiares no se discriminan los unos a los otros, ni es importante, ni es posible tampoco darle jerarquía a unos y otros. Todos están situados en un plano de igualdad. Y además no son excluyentes, porque estoy hablando de una familia matrimonial heteronormativa o una familia matrimonial homoafectiva. Una familia matrimonial homoafectiva o una familia sustentada en una unión de hecho homoafectiva. Pero también a partir de ahí cabe y es necesario visibilizar las familias ensambladas o familias reconstituidas, que no tienen visibilidad en el derecho cubano. Apenas asoman en ocasión de regular las cargas matrimoniales, cuando se hace referencia que constituyen parte de las cargas matrimoniales, los gastos en el sostenimiento de los hijos sean comunes de la pareja o los hijos propios de uno solo de los miembros de la pareja. Es el único precepto del Código de Familia del 75 que hace alusión a la existencia de familias reconstituidas o familias ensambladas, que son aquellas que nacen como resultado de la reconstrucción de un modelo de vida familiar de la pareja, de uno o de ambos miembros de la pareja, cuando ya ha existido una ruptura previa de un matrimonio o una ruptura previa de una unión de hecho. Y en ese hogar común se vienen los miembros de la pareja con hijos habidos de uniones anteriores. Parafraseando el filme argentino, los míos, los tuyos y los nuestros, o sea, convergen en un mismo techo
personas que forman parte de distintos eslabones, por eso el nombre de familias ensambladas o familias mosaicos, porque son fragmentos de cada modelo familiar que se van a unir y por lo tanto los miembros de la pareja van a tener hijos, pueden tener hijos comunes, pero también van a vivir los hijos habidos de uniones matrimoniales anteriores, o sea, de matrimonios anteriores o de uniones de hechos anteriores. Y en estas familias ensambladas pueden ser una familia ensamblada y sustentada en un matrimonio, una familia ensamblada sustentada en una unión de hecho, o una familia ensamblada heteronormativa o una familia ensamblada homoafectiva. O sea, cabe la posibilidad que tras una ruptura matrimonial, uno de los miembros de la pareja y la ruptura matrimonial del otro miembro de la pareja decidan formar una unión de hecho, pero ambos integrantes tengan el mismo sexo. Entonces, a partir de ahí también es necesario visibilizar el estatuto jurídico de los padres y madres afines, qué derechos y deberes van a tener, los roles secundarios que van a desempeñar en comparación con los padres y madres guardadoras, con los padres y madres biológicos, qué deberes se le deben imponer, qué derechos tienen, si esos derechos y deberes quedan en el marco del derecho a la familia, si eso debe trascender en el campo del derecho sucesorio, o sea, si el padre afín tiene un vínculo y ha asumido deberes jurídicos con el hijo afín, si ese hijo afín muere, ¿es justo o no es justo que el derecho le dé protección también en el ámbito de la sucesión a intestado a los padres y madres afines? Si es posible delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en esos padres y madres afines, todo lo cual hoy está en una verdadera incertidumbre, o sea, no hay una regulación jurídica, queda en un vacío jurídico, o sea, no se establece qué decisión han de tomar, por ejemplo, ante una intervención quirúrgica de un niño de 7 años, cuyo niño está al cuidado de su madre biológica y de su padre afín. ¿Puede el padre afín tomar la decisión conjuntamente con la madre biológica? ¿Puede la madre biológica delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en el padre afín de ese niño? Todo ello es necesario, una regulación, una protección. El hecho de visibilizar y que los padres y madres afines, aun cuando sean actores y actrices de reparto en los modelos familiares, no protagónicos, pero como actores y actrices de reparto también necesitan un estatuto jurídico que le permita cierta protección y cierta visibilización en los modelos familiares. Hablo de estos modelos familiares, pero hay otros modelos familiares que muchas veces ni tan siquiera en la literatura jurídica son tenidos en cuenta. Ojo, lo que ha hecho el derecho y ha hecho la Constitución del 2019 de Cuba es reconocer y dar visibilidad a la existencia de la diversidad familiar en Cuba. No es que ella potencie la diversidad familiar. El derecho ha venido después. Ha venido a tutelar o intenta tutelar lo que ya preexiste, los modelos familiares existen. Hay estudios interesantísimos desde la sociología de la familia, desde la psicología de la familia, de esos modelos familiares. Hablaba de un modelo familiar que hoy en día apenas se habla, que es las familias anaparentales. Las familias anaparentales son las familias que están constituidas por personas que tienen vínculos familiares, pero no son vínculos familiares muy propincuos o cercanos. O sea, personas que están vinculadas en el orden de los colaterales, sean hermanos entre sí o sean primos, que en un momento determinado de la vida deciden vivir juntos para compartir los gastos económicos. Dos hermanas que han quedado una viuda y la otra quedó soltera, o que han quedado ambas viudas y los hijos han emigrado, recordemos el síndrome del nido vacío, deciden compartir los gastos y vivir juntas. Esas familias se llaman anaparentales porque son familias entre parientes ubicados en el mismo grado. Por ejemplo, dos primos o dos hermanas. Esto es propio y sobre todo en la realidad, en la familia rural cubana es posible observar esas familias anaparentales, ancianos que han quedado solteros y que viven juntos los últimos años de su vida y comparten esa vida en común. Pues no es justo que el derecho de familia, el derecho de sucesiones no visibilice esos modelos familiares para dar ciertas garantías de protección. Por ejemplo, en materia hereditaria, no es justo que a la muerte de uno de sus hermanos, el resto de los hermanos vengan a concurrir a la herencia a partes iguales y no se incremente la participación de ese otro hermano o hermana sobreviviente con el cual forma un núcleo económico. Es necesario visibilizar también ese modelo familiar en aras de darle una debida protección al sobreviviente de esa familia constituida por primos o familias constituidas por hermanos. Obsérvese cómo muchas veces no somos capaces de avisorar modelos familiares que lo vemos cotidianos, que lo vemos que compartimos con esos modelos familiares, que lo vemos
como parte de nuestra realidad, pero el derecho no lo ha visto así, porque el derecho se ha ido aferrado a una visión matrimonial y una visión nuclear de la familia. No ha sido capaz de ver la transversalidad de esa familia y la mutabilidad de esos modelos familiares, porque no son necesariamente modelos que se mantienen incólumes. Ha dicho en varias oportunidades la Corte Constitucional de Colombia, en sus sentencias, en su afán de proteger los distintos modelos familiares, que estos modelos familiares no se mantienen incólumes en la vida de una persona, que los trazos de la vida nos conduce o nos lleva a avisorar los cambios que lleva y la manera en que una persona en su vida ha construido durante su vida distintos modelos familiares. Pasa de una familia matrimonial a una unión de hecho, pasa de una unión de hecho heteroafectiva a una unión de hecho homoafectiva, o constituye al final de su vida una familia de corte anaparental, por decirle algunos de los modelos familiares que hoy se reconocen o se protegen desde el ámbito del derecho de familia. Esta pluralidad familiar tiende a ver el derecho de familia desde una visión sustentada en la transversalidad. Fíjense que, repito, sustentada en esa transversalidad, en la posibilidad de ver las familias como lo que son, como células básicas de la sociedad, pero no que se mantienen en un estado de petrificación, sino que es posible que cambien o evolucionen en la medida en que la sociedad exige reclamos a la familia, y la familia tiene que adaptarse a ese entorno, de la misma manera que la familia hoy tiene que adaptarse al entorno digital. Y es por ello que es tan importante todos los cambios que la ciencia y la tecnología nos lleva en el ámbito del derecho familiar, y que hace observar también la necesidad de una familia en ese entorno digital, y la tutela o protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, o la tutela y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablo de tutela no me refiero a la tutela como institución, sino como sinónimo de tuición, de protección de las personas con discapacidad ante la agresión que puede tener las personas en razón del entorno digital, por lo violento que puede resultar en un momento determinado el entorno digital. Esto incide de qué manera en esos modelos familiares, y yo no me atrevería a decir en el 2020 que ya se ha escrito y ya están tutelados todos los modelos familiares. Hay algunos que no creo que la sociedad cubana esté en este momento en condiciones de proteger o de reconocer, pero ya se hablan de otros modelos familiares que quizás rompen con determinados principios o valores sobre los cuales está construida hoy nuestra sociedad, en nuestra familia, pero no podemos olvidar de la existencia de esos modelos familiares, de lo que se está escribiendo sobre esos modelos familiares, y que esa existencia de esos modelos familiares nos lleva a tener presente de lo que hoy reconozcamos. Puede ser que en un futuro necesariamente tengamos que incorporar esos nuevos modelos familiares. El artículo 81 de la Constitución es un artículo marco, es un artículo paraguas. El constituyente dejó las bases para que ese precepto constitucional pueda estar vigente 40, 50 años en nuestra realidad, porque el constituyente no pone coto a los modelos familiares, hace alusión a esa pluralidad de familias, pero no establece cuáles son esas pluralidades de familias. Eso le corresponderá después al legislador ordinario, y como una norma ordinaria es más fácil a posteriori reajustar en la medida en que la sociedad tutele o proteja nuevos constructos de la familia. De esa manera se está protegiendo también la posibilidad de realización de la persona. Y yo creo que no podemos ver como términos antinómicos persona y familia. La realización de una persona está en la propia familia, y la familia se integra por personas. O sea, ni los teóricos del derecho ni la realidad social puede poner en contradicción el derecho de las personas con el derecho de las familias, en la misma medida en que la formación de una familia forma parte del proyecto de vida de un individuo. Cada persona tiene derecho a formar esa familia sobre la base del proyecto de vida que construye, y ese proyecto de vida que construye no es sino la expresión del libre desarrollo de su personalidad. Y en una sociedad democrática, pluralista, inclusiva, se hace necesario el respeto a los modelos familiares, no con la tolerancia. No se trata de un mero ecumenismo jurídico, no se trata tampoco de un sentido de tolerancia.
no se le pide a las personas que toleren la diversidad familiar, sino se pide el reconocimiento de lo ya existente, se pide la protección del derecho de esos modelos familiares como un derecho humano, el derecho a vivir en familia y como parte también del derecho a constituir el modelo familiar por la aspiración del proyecto de vida que tiene cada persona. Creo que la Constitución del 19 es hoy y será durante muchos años el faro que nos guía en torno al derecho de las familias que queremos construir. Y ese derecho de las familias que tenemos que construir es una deuda que tenemos los juristas al constituyente cuando el año pasado sancionamos y proclamamos la Constitución de todos los cubanos, que enaltece la dignidad de la humana, la dignidad de la persona sobre la base de la posibilidad de elegir el constructo familiar que obedece al proyecto de vida. Muchas gracias.